Esto cuando dan las 12 que puedes brindar antes, no. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, buenas noches de nuevo. Bienvenidos a los que se vayan conectando. Estamos en Argentina, en Córdoba, yo, en una en la ciudad de Belville. Y Nora, que sí que bienvenidos. Cecilia, vamos, Cecilia Re, desde Belville también. Y bueno, vamos a compartir con Nora su experiencia. Ella es argentina. Ella estudió en el Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. Es profesora de letras. Acá Cecilia también es profesora de letras, así que estamos con una colega. Es licenciada en letras y magíster en didáctica. Así que bienvenida, Nora. Docente en nivel medio, terciario y universitario. Ha dictado cursos, ha desarrollado tareas pastorales. Su esposo es pastor bautista y tiene 3 hijos y 2 nietos. Además, desde el 2021 está dirigiendo la revista Quehacer Femenino, que es dirigido a un órgano de mujeres bautistas argentinas. También ha coordinado diversos talleres literarios. Esa es más o menos la presentación para Nora, que la vamos a poder disfrutar. Ustedes van a poder preguntar a través del chat. Y bueno, bienvenidos a todos los que se vayan incorporando. Nora, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dijimos aquí, estamos de noche y es un gusto participar. Agradecemos en primer lugar desde Mujeres Bautistas Argentinas a May por esta oportunidad de compartir la tarea de difundir la buena noticia a través de nuestra revista órgano QF, hashtag Quehacer Femenino. Y agradecemos a Carlos especialmente su moderación. Es un gusto participar. El objetivo de este encuentro es animar a quienes estén interesados en hacer alguna publicación comunitaria en estos tiempos de saturación externa de publicaciones periódicas y comunicacionales, ¿no? Voy a compartir pantalla. Oh, a ver, ¿qué pasó? Se fue la pantalla. Vamos a volver. Y bueno, aquí tenemos, me aparece un cartelito que no está bien que aparezca. Lo bajamos. Ahí está. Muy bien. Revistas y comunidad, un estudio de caso. Comenzamos leyendo Juan 21-25, es el último capítulo y el último versículo del Evangelio de Juan. Dice, y hay muchas cosas, otras cosas también, que hizo Jesús, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo entero podría contener los libros que se escribirían. Es maravilloso escuchar y leer lo que Juan escribe en el siglo I con nuestra certeza en el XXI de que Jesús continúa haciendo cosas. Y grabarlas en revistas es un testimonio de crecimiento cristiano. Las revistas son canales de intercambio, dan sentido a las comunidades, son publicaciones impresas o digitales, editadas periódicamente, forman parte de los medios gráficos, son un tipo de publicación literaria que ya hace 4 siglos que está en marcha y su objetivo es distribuir noticias e información relacionada con intereses de un público objetivo general o específico. Silvio Camacho, director de la Biblioteca Teresa Pluis del Seminario Internacional Teológico Bautista,
cuenta que desde hace ya unas décadas las publicaciones periódicas de investigación por parte de especialistas e investigadores de distintas disciplinas. El reconocimiento de este nuevo nicho descubre asuntos y problemas sociales y humanos no identificados de otro modo. Las distintas corrientes del campo evangélico argentino, los que arribaron en el siglo XIX, herederos de la primera reforma protestante, las iglesias con énfasis en la conversión y el avivamiento pentecostal produjeron publicaciones periódicas generadoras de espacios de sociabilidad, de reflexión, de intercambio y, por qué no, de confrontación. La revista permite la apertura a espacios de distintas trayectorias sociales. Se fue adaptando a nuevos formatos, diseños y soportes, a la vez que se han constituido en una legítima fuente para el análisis histórico y suelen aparecer como transmisoras de cambios significativos en la esfera pública. La preocupación por la letra impresa en el protestantismo surge ya en el siglo XVII y el fervor misionero dijo: la hoja suelta, el folleto, la revista, el libro será nuestro nuevo misionero. Con motivo de brindar herramientas y motivar el periodismo evangélico, ya en el año 1958 Arnoldo Canclini publica el Manual del Periodismo Evangélico. Canclini divide las revistas o cataloga las revistas evangélicas creyentes en dos grandes grupos. Por un lado, las revistas de evangelización destinadas a los no creyentes, y por otro lado, las revistas para creyentes que tienen diversas finalidades: de edificación, de educación y capacitación, de información especializadas. Por otro lado, Silvio Camacho, a quien mencionamos, divide o clasifica las revistas en revistas eclesiales o denominacionales, revistas para la educación religiosa, revistas académicas y revistas o órganos de información de ligas, asociaciones interdenominacionales. Y allí, en este último renglón o categoría, estaría nuestra revista. Ahora, ¿cómo y cuándo surge QF Quehacer Femenino, la revista órgano de mujeres bautistas argentinas? ¿Cuáles son sus secciones? ¿Cómo se solicitan los artículos para publicar? ¿Y cuáles son los datos imprescindibles en una revista? Tenemos aquí una captura de pantalla de nuestra página web, de la página web de Mujeres Bautistas Argentinas, no de la revista específicamente. Si ustedes ven ahí dice Q femenino, hay una pestaña dentro de la página web donde se dirige hacia donde están las revistas. Arriba a la izquierda tienen ustedes la dirección de mujeresbautistas.org.ar para ingresar a la página y allí encontrarán la información pertinente. Y a la derecha tienen también la página de Facebook. Allí tenemos una página donde todas las mujeres y se suben las actividades y fotografías de información. Así que esos dos lugares también hay en Instagram, pero bueno, digamos, estas dos son las que más material tienen y especialmente la página web nuestra. Como dice aquí a la derecha, Mujeres Bautistas Argentinas en el presente es una asociación civil, no lo fue siempre, y tiene como propósitos fundamentales la capacitación y, por otro lado, fomentar el desarrollo integral de las mujeres. Formalmente, Mujeres Bautistas Argentinas, y allí van a encontrar un poco en donde dice sobre MBA la historia, formalmente es de 1929. Yo no estaba todavía allí, no estaba en 1929. Sin embargo, en la década del 20, antes del 29, las mujeres bautistas argentinas se comunicaban a través de una página impresa en la revista denominacional El Expositor Bautista. Ahí había una página, esta revista El Expositor Bautista fue iniciada en 1908
y había una página destinada al trabajo de las mujeres y allí alternaban distintas autoras. Si bien dijimos desde el 1913 las mujeres ya trabajaban en grupo y su deseo era comunicarse, pensemos que estamos casi a principios de siglo y las comunicaciones eran algo muy distinto que ahora. Las mujeres querían compartir y comunicarse. Y aunque hubo dos varones que las apoyaron con elocuencia, hubo resistencia, una resistencia a una participación plena del trabajo como organización de las mujeres, y esto hizo que se demorara 2 décadas. En el trayecto hubo otras publicaciones femeninas como folletos de evangelización, bastaban las revistas juveniles de niñas y niños y una serie de libros de la colección Vidas Inspiradoras, que eran sobre distintos misioneros, fundadores de distintos lugares, de distintas misiones, siempre relacionados con la expansión del Evangelio desde la perspectiva de las iglesias evangélicas bautistas. En 1961 se publica el primer anuario que se llamó Trabajando Unidas, y ese primer anuario era un libro de 100 páginas, donde se hablaba de todo lo que hacían las mujeres. Pero junto con ese anuario se publica, acá lo tenemos desplegado en sus 4 partes, el número 1 del boletín Quehacer Femenino de 4 páginas. Y allí entonces comienza en 1961, unos cuantos años después de que formalmente estuviera organizada Mujeres Bautistas Argentinas. Tenemos acá a la izquierda el primer número, el número 1 de Quehacer Femenino, y a la derecha, ya revista más adulta, el último número. Este es el 258, es decir, a la fecha, porque este es el último número que está en vigencia y salió el mes pasado, en octubre, es de octubre a diciembre, la revista es cuatrimestral, así que hemos publicado hasta la fecha 258 revistas. Distintos entonces números fueron recorriendo la historia de Mujeres Bautistas, comunicándose. Cuando llegaron los 15 años, en 1976 se transforma en revista el boletín. Y a los 18 años, la revista estrenó un tiraje de 2.500 ejemplares. En ese momento, y hasta antes de la pandemia y el año de la pandemia, la revista era impresa y se distribuía por todo el país. Vemos acá, tenemos hasta los 30 años de la revista y después de otras publicaciones que eran libros, pero la revista continúa y podemos mencionar que cuáles fueron los alcances y límites de estos 63 años de circulación. De 1961 al 66 fue el boletín de 4 páginas, del 67 al 71 de 4 a 8 páginas. En 1976 dijimos que se transforma en revista y a partir de allí la revista alterna. Fue a veces bimestral, otras veces trimestral, fue de 12 páginas, de 20, de 24, de 32, y en 1973, en el 99 y hasta el 2008, la revista tuvo 24 páginas y fue bimestral. Vemos hasta el 2020, que dijimos ahí, el 2020 todavía se envía el primer número, el segundo, pero ya en el último número del 2020, la revista se transforma en cuatrimestral y tiene 40 páginas. En 2021, la revista
es digital. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo es el organigrama de la revista? Para el armado de la revista, como es cuatrimestral, desarrollamos la tarea en esos 4 meses. El primer mes hacemos la recopilación de los artículos. El segundo mes, la corrección de los artículos. El tercer mes, el diseño de los artículos. Y el cuarto mes, lo destina a la versión definitiva para impresión. Si bien ahora no estamos imprimiendo en papel, pero sí se guarda la maqueta de la página de la revista de modo que pueda en algún momento quien quiera imprimirla. Y también guardamos una impresión en papel para archivo histórico de historia reciente de nuestra institución o de nuestra organización. Institución quizás. Nuestro equipo, ahora quería... Nuestro equipo está formado por una editora en primer lugar. La editora es siempre la presidenta del periodo. Mujeres Bautistas tiene un periodo, cada periodo son 2 años. Por ejemplo, este año, el mes próximo, en noviembre, en Salta, es el Congreso Nacional y allí se eligen las autoridades. A veces, es decir, hay nuevas autoridades, se eligen nuevos también comisión directiva. La presidenta, que dura 2 años, puede ser reelecta por un periodo más. Es decir, que hay presidentas, y el caso de la presente, Aurora Thomas, que este es su 4.º año, es decir, ha estado 2 periodos. Pero ya después se cambia. Entonces decíamos, tenemos una editora que es la presidenta, una directora, una vicedirectora, 2 directoras, una encargada de secciones especiales y de armado de un número cada año, una administradora y una diseñadora. Con excepción del diseño, todas trabajamos en forma voluntaria. Ahora, ¿cuáles son las secciones de la revista de QF Quehacer Femenino? Las nombramos y después hablamos un poco de cada una. Tenemos también, aclaramos que hay secciones fijas y secciones móviles. Editorial, estudio bíblico, énfasis en el lema del periodo, descansar y recobrar fuerzas, manzanas de oro, libro recomendado y página web recomendada, noticias QF, ciudadana de 2 mundos, actualidad, vida cotidiana, reflexiones teológicas, cara y seca y efemérides. Y decimos que algunas son fijas y otras son móviles, porque todas, por supuesto, no pueden aparecer. En primer lugar, editorial. Y acá distinguimos, una cosa es el editorial de la revista y otra cosa es la editorial. El editorial tiene las siguientes características. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto de un hecho informativo, comenta lo que se considera más importante en la actualidad de acuerdo con los parámetros conceptuales o ideológicos, se publica en un espacio permanente y suele aparecer sin firma, pero en nuestro caso, y vemos que hay muchos medios gráficos que también lo hacen, es firmada, la escribe justamente la editora, que es la presidenta, y está firmada por ella. El editorial proyecta un tipo ideal de sociedad a que aspiran los propietarios o responsables del medio. Y también un detalle importante es que un editorial cobra más eficacia para la formación de opiniones cuando argumenta en lugar de solamente condenar o denunciar, sino que lo importante es la argumentación sobre determinado tema. Además, el editorial tiene que ser sustancioso, rico en ideas, contundente, directo, que no se pierdan rodeos, afirmativo, que proponga soluciones, penetrante, que no se quede en lo superfluo, que profundice el tema que lo motiva. Y acá quiero compartir algo que dice Octavio Esqueda, un profesor mexicano. En la Biblia se relata la vida y enseñanzas de Jesús bajo 4 perspectivas diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
son los relatos que llamamos evangelios porque el enfoque principal es Jesucristo. El cristianismo tiene el evangelio como eje central de su mensaje. Por lo tanto, un seguidor de Cristo es alguien que cree, vive y proclama el evangelio a todos a su alrededor. A pesar de esta centralidad del evangelio para el cristianismo, con frecuencia hay diferencias de opinión sobre lo que involucran las buenas noticias de Jesucristo. Evidentemente Jesús perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna, como dice Juan 3:16, pero a veces limitamos el mensaje del Evangelio. ¿Cuándo? Cuando enseñamos que las buenas nuevas de Jesús son solamente espirituales sin ninguna influencia en la vida social. Este Evangelio carece de implicaciones en la vida real. Entonces, no trae esperanza a los más necesitados, que están demandando un evangelio integral. Las buenas noticias de las buenas noticias de Jesucristo son que Él restaura nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, con la creación y con nosotros mismos. En otras palabras, Cristo transforma toda nuestra existencia y es soberano de todo el universo. Por lo tanto, el Evangelio va más allá de lo místico y también tiene implicaciones sociales y es un mensaje de esperanza para los más vulnerables. Pero mencionamos que una cosa es el editorial de la revista y otra cosa es una editorial. Una editorial es una casa o empresa dedicada a la impresión y distribución de publicaciones. Nosotras no somos una casa editorial, pero somos una asociación que publica, es decir, que tiene una parte editorial. Acá vemos que se mencionan en una revista libros publicados por Comeva, dice, el nombre que tenía la asociación, que hoy es Mujeres Bautistas Argentinas. Y acá tenemos también varias portadas de distintos libros. Tenemos acá a la persona que se encarga de la parte editorial con su equipo. Y aquí a la derecha tenemos debajo los dos últimos libros que publicamos. Mujeres, por algo será, de Clelia Machirán de Arena, nuestra misionera, y bueno, realmente un poco el alma mater de Mujeres Bautistas Argentinas, junto con Magda Garrido, y Antropología Cultural de Aurora Thomas. Estos son los dos últimos libros. Otra de las secciones son los estudios bíblicos, y esta es una sección fija, es decir, siempre la revista, las 3 revistas que se publican al año, tienen estudios bíblicos. Recursos también de y para estudios bíblicos a partir del lema del periodo. Es decir, cada periodo tiene un lema. En este momento el lema es transformadas para servir y la base bíblica es Juan 4. Y acá tenemos algunos otros, por ejemplo, esta revista dice prosigo, pienso, participo, sustento, que fue otro de los lemas en años anteriores, y otro mujer, levántate y da voces, con la cita de Lamentaciones 2:19. Es decir, que se van cambiando los lemas. Otra sección es la de descansar y recobrar fuerzas. Y tenemos la base bíblica en Génesis 18, 4 y 5, donde dice, podrán descansar debajo de un árbol para que recobre fuerza su corazón. Esta sección es miscelánea. Recetas de cocinas bíblicas, manualidades, secretos de costura, técnicas de arreglos caseros, crucigramas, sopa de letras, laberinto, anagramas, sudoku, autodefinidos, partituras musicales y otros. Otra sección es manzanas de oro y la base bíblica es Proverbios 25:11, donde dice manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En esta, justamente, manzanas de oro se refiere a los usos del lenguaje, las figuras, las fórmulas poéticas y de uso cotidiano, el léxico, las palabras y sus variables a través del tiempo, dentro y fuera de la iglesia. Otra sección es el libro recomendado y la página web recomendada.
tienen ustedes acá justamente que la página web recomendada es MAI, escrita por Patricia Cabral. Es decir, siempre estuvo la sección de libro recomendado, pero en los últimos números también aparece la página web recomendada. Otra sección es modos de ir o noticias QF. Y ven ustedes en las fotografías que hay un montón de elementos que dan cuenta de las novedades con respecto a las actividades que realizan las mujeres en distintos encuentros, retiros, congresos regionales, nacionales y latinoamericanos. Otra sección es ciudadanas de dos mundos, ¿no? Por aquello de que ya, pero todavía no. Y en esta sección nos dedicamos a escribir y visibilizar las leyes, los derechos, las responsabilidades, los valores, los alcances y limitaciones de una asociación civil, la comunicación interna y especialmente un espacio de relaciones públicas. Mujeres Bautistas Argentinas se relaciona con otras entidades, en algunos casos interreligiosas, como el diálogo judeo-cristiano, pero también otras que incluyen organizaciones seculares como Diálogo y Convivencia, como la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres y otras. Otra sección es actualidad. En actualidad trabajamos sobre las memorias, la memoria misionera, la memoria indígena, los programas PEPES. PEPE es el programa de educación preescolar que tiene un alcance internacional y está destinado especialmente a los chicos en situación de riesgo. Esta es una tarea en nuestro país, tenemos una coordinadora, directora general, y hay distintas unidades que se desarrollan en distintas iglesias a través de misioneras educadoras. Otra sección es la de reflexiones teológicas, relatos bíblicos, historia bautista. En esta sección justamente aparecen reflexiones, vemos acá, hicimos en 3 números, trabajamos sobre la historia bautista. También tenemos acá un artículo de Simone Weil y la espiritualidad del trabajo, una mujer muy destacada en la época ella estuvo en un campo de concentración y tiene, bueno, un trabajo muy, muy, muy valioso. Y acá también tenemos un artículo sobre un varón perfecto. Se habla mucho de las mujeres y los roles de las mujeres, pero también es necesario refrescar qué significa ser un varón perfecto. Otra sección es cara y seca. Y cuando hablamos de cara y seca, hablamos de las dos caras de una moneda. Nos referimos a cara y seca de los problemas sociales. Acá tenemos justamente un artículo sobre mitos y verdades sobre el cambio climático. Nos interesa este enfoque de cara y seca porque, es decir, no ponernos frente a los problemas sociales en blanco o negro, bueno o malo, sino en ver los aspectos, la complejidad que tiene cada problema. Entonces, ver distintos aspectos y distintos enfoques del mismo. Otra sección es vida cotidiana y allí hablamos de tips de bienestar general, de moda práctica, remedios caseros y efemérides, es decir, aquellas fechas clave. En nuestro caso, por supuesto, siempre hay un artículo de Navidad, como vemos aquí, este es un artículo de la última revista, del mes de la Biblia, septiembre, y también de Pascua, abril o marzo, según la fecha que sea, y distintas fechas que son claves para la cultura general o en particular para el mundo evangélico. Entonces, hasta aquí son las secciones. Pero ¿cómo hacemos o cómo convocamos cómo solicitamos los artículos? Entonces queríamos presentar la nota que enviamos, la vamos a leer y tenemos primero la muestro aquí en general y después la dividimos porque si no es bastante difícil poder leerla. Es una guía para publicar artículos en QF. Tiene 2 partes. La primera es la convocatoria
digamos, específicamente sobre cómo presentar el artículo, pero la segunda parte tiene justamente algunas sugerencias de redacción que consideramos que son importantes. Entonces, en la nota se inicia, por supuesto, con la fecha. Acá dice Cava, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la oficina central de Mujeres Bautistas está en la ciudad de Buenos Aires. No, no, la- compartir, comunicar distintos países. Yo estoy en Neuquén, a 500 kilómetros de Buenos Aires, desde que el centro, digamos, la oficina central con el archivo, la documentación está en Cava, pero la comunicación es en todo el país. Entonces decimos, bueno, estimada hermana o hermano, porque convocamos a mujeres y varones, deseamos la bendición de Dios para su vida. El equipo editorial de QF, de Mujeres de MBA, lo invita cordialmente a escribir un artículo sobre su área de trabajo, su área de estudio o su área de ministerio. Algunas indicaciones de la presentación. La extensión. Siempre los artículos se solicitan en archivo Word. El artículo de una página tiene entre 400 y 600 palabras. Siempre decíamos, o anteriormente, 500 palabras, pero con el tema de la revista digital, la diseñadora nos recuerda que la revista tiene que estar aireada porque no es lo mismo leer en papel que leer digitalmente. Entonces, un artículo de una página es entre 400 y 600 palabras, de 2 páginas 800 palabras y de 3 páginas 1200 palabras. Los datos de la autora o del autor, el nombre y el apellido, el área de trabajo, de estudio, de ministerio, la localidad, la iglesia o comunidad a la que pertenece. Con respecto a los versículos o pasajes bíblicos o las citas directas, siempre indicar la versión de la Biblia que se utiliza. Nunca escribir una cita bíblica de memoria. Este es un problema que tenemos los cristianos, que como sabemos la Biblia de memoria, la citamos sin ser ajustados a una determinada versión. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Evitar el corte de palabra al final del renglón. Es preferible la palabra entera en el renglón siguiente. Y aquí tenemos también verificar que haya un solo espacio entre palabra y palabra. Podríamos decir, bueno, este es un trabajo de las correctoras, no de quien escribe el artículo, pero creemos que como todos trabajamos en forma voluntaria y que es bueno aprender algo cada día, recordamos una forma simple o sencilla de verificar que haya un espacio. Si presionamos control y la L mayúscula, aparece una ventana que dice buscar, tecleamos 2 espacios y en reemplazar, que es la segunda ventana, tecleamos un espacio. Y por arte de magia, un trabajo que podría ser de horas, la máquina, sabemos, ponemos reemplazar todos y se reemplazan todos los espacios. Y ahí tenemos ya un gran trabajo de cuidado editorial. Otra cuestión para tener en cuenta es usar un estilo de redacción lo más familiar posible, evitando los términos que no son de uso general ni palabras superfluas. En lugar de decir, tratemos de enmarcar la realidad sociocultural en la cual estamos inmersos, decir, analicemos nuestra realidad sociocultural. Entre sinónimos, elegir siempre el más sencillo y más breve. Por ejemplo, usar en vez de utilizar. Ponemos también la fecha y el correo de recepción para el artículo según el número al que será destinado. Y después la segunda parte son las sugerencias de redacción. Recién algunas escuchamos, pero especialmente esforzarse para que el escrito sea una conversación. Ni una cátedra ni una tesis. No usar frases y expresiones más complicadas que las que uno usa para hablar con Dios. La meta es que la lectura
de la revista bendiga a la mayor cantidad posible de mujeres, sea cual fuere su nivel educativo. No porque una palabra esté en el diccionario es la más conveniente. El máximo de palabras ideal en una oración es entre 12 y 15 palabras. Tener constantemente en cuenta el resultado concreto que se quiere lograr con el escrito para no irse por las ramas. Conocimiento, reflexión, decisión, acción. Señalar en negrita 3 palabras o frases importantes para destacar. Y así eso se puede destacar en la revista. En el estudio bíblico incluir unas 100 palabras como una guía o sugerencias didácticas para su desarrollo. Producir algo que hasta la lectora o el lector más sencillo pueda comprender. El arte de escribir para un público general incluye saber expresar pensamientos profundos en lenguaje sencillo. El mejor ejemplo es Jesús. Y nos despedimos. Gracias por participar escribiendo o solicitando a alguien de tu entorno un artículo sobre algún contenido de interés. Y cerramos la nota con Gálatas 6:11. Miren que les escribo de mi puño y letra. Nos une Cristo, equipo editorial. Esta entonces es la nota con que convocamos o que enviamos a aquellas personas para pedir algún artículo. Aquí tenemos también algo, digamos que son elementos necesarios o imprescindibles o que tienen que aparecer en una revista. Acá tenemos la portada, esta es la primera revista de este año. Como ven, el lema es Transformadas para Servir y en la portada aparece debajo el año de edición y también el número y los meses que abarca. Las portadas desde el 2021 son obras artísticas, pinturas y en algunos casos bordados de distintas mujeres, de cualquier mujer de nuestro país que sea una mujer bautista que participa. Nuestro país está dividido en provincias, pero además está dividido por zonas. Entonces nosotras pedimos en cada periodo, cada año, a través de las promotoras, que las hermanas que o que son artistas plásticas o que son amateur, pero que les gusta pintarle, tienen obras realizadas, que envíen fotos y entonces nosotros esas fotos son transformadas en la portada de la revista. Tienen ustedes acá la portada, dije, de la primera revista de este año, y en la última página, o mejor dicho, en la retiración de contraportada, en la tapa última, hay un recuadro donde está la foto del artista plástica que hizo la obra, el título de la obra, qué significado tiene para ella y los datos concretos por si alguien quiere contactarse y también disfrutar de estas obras, ¿no? Es muy importante entonces que valoremos las tareas que hacemos en nuestras comunidades. Tienen ustedes acá a la derecha 2 columnas. Esto es en la parte retiración de portada, o diríamos el lado B de la portada. Aparecen allí entonces el índice con las distintas secciones, el título de cada artículo y también la autoría. Este es un número donde no está, pero ahora lo hacemos. Y en la derecha tienen ustedes los datos concretos del staff o la propietaria de Mujeres Bautistas, la dirección, el equipo editorial, cómo contactarnos, las direcciones, cómo contactarnos, es decir, la dirección física y también a través de las redes. Y en el caso de que la suscripción anual se refiere, la suscripción anual no es de la revista solamente, sino la suscripción anual es en realidad la asociación. Hay una sola cuota al año que hacen las socias y con eso es lo que se utiliza para la revista y demás actividades. Hay algo más que ponemos en esta retiración de portada y es una leyenda, no aparece en este número, pero
él dice lo siguiente: las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores o autoras y no necesariamente reflejan los puntos de vista de QF #quehacer femenino. Y esto también es un detalle importante. Decíamos, nos gustan las distintas perspectivas, pero seguramente que las hermanas del norte o las del sur o las del centro, no todas opinamos igual y tenemos una gran variedad de perspectivas y puntos de vista, si bien en lo central del Evangelio estamos todas de acuerdo. Entonces esto también nos parece que es un detalle importante para tener en cuenta. Otro dato que es relevante en el caso de las revistas y que lo recomendamos por experiencia personal es que al final está aquí en estas dos páginas, está en la página impar, debajo como un zócalo, ¿no? Podemos decir como un... En el encabezado ven ustedes que está la sección actualidad. Hay una pestaña que tiene la sección. Pero debajo, y lo puse yo acá más grande para que se vea, están los datos de la revista. El año de edición o de circulación, el número y la página. Esto es un dato importante. Si bien, bueno, sabemos las revistas especializadas en alguna materia, en una materia en particular, siempre tienen estos datos. Pero como la nuestra es una revista de circulación general, y, es bueno recordarlo. Porque nos ocurre que cuando buscamos un artículo decimos, ah, sí, yo lo leí, pero ¿dónde? El tener estos datos al pie de la página, por lo menos en las páginas pares, ayuda muchísimo. Hasta aquí entonces las secciones de la revista, pero bueno, y aquí hay una foto que muestra que quehacer femenino, QF, #quehacer femenino, es para todas las edades. Vemos acá dos personajes muy importantes que también han visto la revista. Y quería por último, para ya ir cerrando, compartir una actividad que hacemos desde el equipo de QF y que tiene que ver con talleres y clubes de escritura y de lectura. Desde hace sí, un par de años, más o menos desde el 2021, aprovechando la tecnología y lo que nos ha quedado del Zoom y demás después de la pandemia, realizamos club de escritura con posterior publicación en la revista del producto de ese club de escritura y club de lectura. Con respecto, voy a ver si puedo por lo menos mostrar el de lectura. No tiene sonido, simplemente es un pequeño video de publicidad. A ver si va acá. Bueno, sería bueno que... En el club de lectura lo que hacemos es lo siguiente. Una vez al mes, durante 4 meses, nos reunimos para leer 3 artículos. Los encuentros duran 1 hora. Entonces, leemos los artículos. Los artículos son de la revista. Los artículos de la revista, no necesariamente de la última revista, sino de distintas revistas. Entonces, la metodología es la siguiente. Nos reunimos y esos 3 artículos los leen 3 personas diferentes. Cada persona que lee un artículo, después, además de leer los artículos, recibimos a las autoras o los autores de ese artículo. Entonces se lee el artículo en voz alta porque nos basamos en Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee en voz alta esta profecía, escucha y hace. Entonces leemos en voz alta y después la autora o el autor nos cuentan cómo llegaron a escribir ese artículo. Y ha sido realmente una experiencia muy
enriquecedora. Con respecto a los talleres o club de escritura, proponemos, es decir, el objetivo nuestro es que haya más mujeres, más hermanas y hermanos que se animen a escribir. Ha sucedido que por ahí personas experimentadas en predicar, en la docencia y demás, pero que no han escrito, y ha ocurrido que le invitamos a escribir un artículo y dice, mira, no se me había ocurrido. Y es quizás la primera vez. En el caso de escritura, una experiencia muy interesante que tuvimos el año pasado fue que propusimos que escribieran en grupo. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo de 3 personas donde había una que era alguien que ya tenía experiencia en la escritura, había escrito artículos, libros, pero las otras 2 personas nunca habían escrito nada, era la primera vez que escribían. Y pudieron hacerlo. Y se hizo un trabajo en grupo de 3, pero justamente compartieron e intercambiaron, gracias a la tecnología, porque eran de distintos lugares también, y ese producto después lo publicamos en la revista. Así que esta es nuestra exhortación es que se animen a hacer talleres de escritura, talleres de lectura, para que más personas puedan animarse a escribir artículos. Bueno, hasta aquí sería entonces la presentación y Carlos, dejamos si hay preguntas, consultas. Muy lindo, Nora. Muchas gracias por tu exposición. Eh, Hermoso la tarea que vienen desarrollando esta iglesia bautista a lo largo de los años, ¿no? Realmente es admirable el trabajo y poder permanecer, porque publicar una revista requiere de mucha espalda, ¿no? De mucha perseverancia en el tiempo. Así que felicitaciones a las mujeres bautistas argentinas. Hay un tiempo para preguntar, así que el que quiera escribir algo, tenemos este tiempito hasta las 10 para escribir Ahí, preguntas. ahí hay una pregunta interesante. Bueno, se me fue la Sí, primera. Decía si hay publicidad paga. Esto es un tema muy importante. No, no hacemos ninguna publicidad paga. Es algo que se ha discutido porque obviamente desde los temas económicos una revista siempre da pérdida, ¿no? Me acuerdo que escuché un webinar sobre artículos teológicos y alguien preguntaba si se podía vivir de escribir artículos teológicos y quienes estaban a cargo dijeron que no. Es decir, las publicaciones sabemos que no son necesariamente algo de lo que se pueda vivir, pero sí es algo absolutamente importante. Y bueno, con respecto a la pregunta específica, no. Decidimos que no hay publicidad paga. Entonces, todo el trabajo es voluntario. También respecto a los autores, creo que había otra pregunta con respecto a la solicitud. Nosotros, los autores también son voluntarios, es decir, hay revistas especializadas donde para que uno publique tiene que pagar, ¿no es cierto? Tiene que pagar algo para que se publique su artículo. O al revés, que se convoca a alguien y se le paga. En nuestro caso no. Como nosotras trabajamos en forma voluntaria, toda la tarea es voluntaria. Entonces, los autores no cobran ni nosotros le pagamos a los autores, sino que es un trabajo voluntario y vocacional, y por supuesto lo hará quien sienta que es esa su tarea, ¿no? No discutimos otras revistas y según su especialidad y son otros mecanismos, otras formas de trabajar, pero particularmente nosotras no hacemos publicidad paga. La revista, ¿con qué se sostiene? Dijimos que se asocian, las socias pagan una sola cuota anual, que no es demasiado, pero con eso trabajamos para que el desarrollo, ya dijimos, la revista solamente la parte de impresión se paga, lo demás como es todo voluntario, y creemos que es importante en este tiempo
destacarlo, el trabajo voluntario, porque el trabajo voluntario lleva una satisfacción espiritual, diríamos, eh, que es muy valiosa y especialmente nosotros como creyentes. No sé si hay otra. Patricia ha preguntado con cuánta anticipación deciden los temas de cada número. ¿Siempre lo decide el equipo editorial o alguna vez se lo sugiere alguien de afuera? Exacto. Bueno, muy buena pregunta. Tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, en el caso ahora del Congreso Nacional y en cada uno de los encuentros preguntamos a las mujeres qué temas les interesan, cuáles les gustaría, o por ahí qué temas descubrieron y les resultaron importantes de la revista y qué les faltó. A veces se trabaja sobre un tema específico, pero tiene muchas aristas. Pensemos en violencia. Violencia tiene multitud de enfoques y aristas, entonces sí, nos interesa mucho que llegue el boca a boca también. Nosotras vemos cuáles son los temas de actualidad a través de la información general, los problemas que hay con respecto a las distintas franjas etarias. Bueno, en cuanto a los niños, dijimos que apoyamos y trabajamos con el programa Pepe, que es para preescolares. Es muy interesante este trabajo porque mientras los chicos están en la escuela, las mujeres trabajan con los padres, con las madres y los padres, entonces haciendo apoyo escolar, otras actividades. Así que esa tarea, de ahí también surgen temas, ¿no? Y decíamos, en la página de Facebook se suben las fotografías de todos los emprendimientos, de las tareas que se van realizando. Otro, Otra forma de convocar es que vemos personas que están haciendo emprendimientos y que es bueno que lo compartan con otros. Por ejemplo, una hermana de una localidad tiene una hija celíaca y a raíz de eso ella aprendió cómo hacer recetas y tiene un emprendimiento. Entonces es muy importante que ella pueda escribir un artículo sobre eso y publicarlo para que otras personas que se encuentren en esa situación también puedan hacerlo. Un ejemplo o una anécdota es que en uno de los encuentros regionales se hizo una historia de la música cristiana y un coro fue cantando de todas las épocas canciones cristianas, ¿no? Evangélicas. Una hermana que estaba presente llevó la idea a su iglesia y armaron un coro a partir de esto. Es decir, siempre el comunicarse, el conocer y dar a conocer ayuda. Aparte de los talleres de escrituras y lecturas, no lo mencioné, pero también en 2022 hicimos unos seminarios y uno fue justamente cómo contamos la buena noticia, y allí hablamos de los géneros literarios en la Biblia, y cómo cantamos la buena noticia. Y allí la hermana Lidia Berberian, que es la vicedirectora, hizo toda una historia de la música evangélica desde sus inicios, de la música cristiana, desde sus inicios hasta la actualidad. También en esos seminarios trabajamos sobre los estereotipos, se llamó ideas fijas en el discurso cristiano, es decir, trabajamos por un lado con los géneros literarios en la Biblia, pero también con los géneros discursivos en nuestro discurso cristiano y particularmente evangélico. Como a veces tenemos clichés o ideas fijas y no nos detenemos en reflexionar sobre el significado que tiene eso. Entonces, todos estos encuentros que hacemos siempre de una hora y una vez por mes, durante un semestre o por lo menos 4, nos ayudan sobre distintos temas también a tomar distintas focalizaciones de temática. ¿Con cuánta anticipación deciden los temas de cada número? Como les decía, como tenemos 4 meses, porque es cuatrimestral, el primer mes nos dedicamos a reunir los artículos. Así que así tenemos ese periodo, pero a medida que está en diseño la revista, a medida que está en corrección, siempre vamos
poniendo la mira en aquellas personas que por algo, que hay un tema, es decir, el equipo se está moviendo constantemente en búsqueda. Y también nos interesa muchísimo la recepción y qué opinan y qué proponen las hermanas que reciben la revista. Así que esos serían los dos caminos. Tenemos una fecha específica que es el primer mes de elaboración de la revista. Pero, por supuesto, todos los, inclusive de una revista a otra, a veces quedan artículos sin publicar, ¿no? Y a veces necesitamos, queremos sobre un tema específico. A mí me pasó que queríamos un tema específico y no conseguíamos decir, hicimos la propuesta y había varias personas que, por su especialidad, era sobre los sesgos cognitivos. Y había varias psicólogas, pero bueno, finalmente conseguimos a alguien que estaba en el tema, porque a veces hay una especialidad, pero las personas cada disciplina tiene muchísimas aristas, muchísimos enfoques o temas, y entonces hay que ir buscar. Pero también esperamos que la gente ofrezca digamos, tanto estamos dispuestas a recibir como a convocar. Aquí hay una pregunta de Cecilia que pregunta si la editorial expresa el posicionamiento de su autora o representa la opinión de la revista. Bueno, eso es, creo que de alguna forma lo respondimos, pero es cierto que el editorial lo escribe la presidenta y la presidenta de ese periodo tiene, por supuesto, su posicionamiento y será de acuerdo con su perspectiva, ¿no? Como dijimos, en lo esencial estamos todas de acuerdo. En lo que no es esencial, cada uno da su opinión. Y personalmente creo que lo más valioso es eso, que haya opiniones muy diferentes sobre un mismo tema para que después cada uno pueda obtener sus propias conclusiones de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. Bien, bien. Otra pregunta de Esther dice, ¿la revista se aloja en la página web y se accede desde allí o la envían en otro formato por mail? ¿Cuál es la vía de acceso para recibirla, para leerla? Bien. En principio dijimos que aquellas asociadas son las que primero reciben la revista. Después tenemos un grupo de promotoras que están, las promotoras están en distintas zonas, en distintas provincias, y entonces ellas también, en primer lugar, se envían a las asociadas y simultáneamente a los autores, a las autoras y a los autores. Y aquellas personas, aquellas entidades, algo que no dije es que la revista tiene el código, digamos, de la Dirección Nacional del libro, ¿no? Y del derecho de autor. Es decir, nuestra revista está inscrita en la Cámara del Libro. Esto es muy importante porque quiere decir que esa revista, que la revista, es decir, todas las publicaciones que se hacen y que están registradas, van en primer lugar a la Biblioteca Nacional. Es decir, todas nuestras revistas y todas las revistas que se hacen van a la Biblioteca Nacional y también a la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, estas dos bibliotecas que reúnen material, todo material publicado de cualquier tipo, ¿no? Seculares y religiosos, tienen nuestras revistas. Entonces, eso es muy valioso porque también de ahí va una difusión. Dijimos, primero va a las asociadas y a las autoras. Y después va a las promotoras que a la vez la distribuyen. Y después, por supuesto, que cada una también la replica. Y nuestro objetivo en realidad es que la revista llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y si es posible, toda que se vaya multiplicando para que nos cuenten también qué les parece que le falta, o qué parece que les sobra a la revista, o en fin, que puedan opinar sobre la revista. Para nosotros es muy importante para crecer, para evolucionar, para hacer de mayor calidad la revista, ¿no? El hecho de que sea una revista de alcance general
no está reñido con la calidad de la revista y queremos que justamente si lo hacemos, ¿no? Como creyentes decimos lo hacemos para Dios, entonces tenemos que tratar de que sea de la mejor manera posible y lo podemos hacer si compartimos eso y si otros nos cuentan también qué opinión tienen al respecto. Entonces, sí, se aloja en la página web y ustedes pueden entrar a la página web, a la solapa de la revista, inclusive la tienen allí en esa forma tan linda que es que tocan una página y se da vuelta y se escucha el ruido de la página. Ese es un trabajo de Lucy Robles y muy, bueno, muy valioso. Allí están, por supuesto, las revistas desde el 2021, que es digital. Las revistas anteriores, creo que hay dos que están editadas en PDF. Bueno, Dijimos, ¿qué hacemos? Sí, adelante. estamos llegando al final, Nora. Muchas gracias Ya. por todo tu tiempo. Son las 22. Vamos a Oh, cumplir con lo que nos han pedido, de respetar el tiempo. También nos pidieron que podemos seguir en contacto con Mai a través de Facebook y que anunciáramos el evento este de Leadwork del 3 al 8 de noviembre en Puebla, México. Así que el que quiera y pueda asistir, cuesta algo de $1000 con hospedaje y alimentos. Un encuentro de escritores, editores, liberos en México. Otra vez, gracias Nora, gracias a todo el equipo que escribe, que participa de este quehacer femenino. Felicitaciones por la perseverancia en el tiempo. Dios las bendiga y gracias a todos los que participaron y nos acompañaron en esta noche. muchísimas gracias a todas y esperamos sus opiniones. Con mucho gusto que ingresen a la página web y con mucho gusto deseamos contactarnos también. Gracias, Carlos, ¿eh? Gracias, Carlos. Bueno, gracias Patricia, gracias José Carlos Gutiérrez por el apoyo técnico y el acompañamiento. Buenas noches y Dios nos bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.